If you have your Bibles, open up to Daniel chapter 1. Si tienen sus Biblias, abran Daniel capítulo 1 conmigo. Daniel chapter 1. Daniel capítulo 1. Let's pray before we start. Vamos a orar antes de comenzar. Father, we ask you to fill this room with your presence, Padre, te pedimos que llenes este lugar con tu presencia. that you would open up our hearts to hear your word. Que tú abras nuestro corazón para recibir tu palabra. And may we walk out of this room different than how we even walked in. Y que salgamos de este lugar diferentes a como entramos. Amen. Amén. Chapter 1, verse 1. It says, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verse 1 is what you would probably read in the Jerusalem Post newspaper. Así que Daniel capítulo 1, versículo 1 es posiblemente lo que leerían en el diario libre matutino de ese día. It is the big bad king of Babylon defeats little king of Judah. Diría en primera plana, un gran rey, Nabucodonosor, ha vencido a un pequeño rey de Judá, Joacim. And once again, the mighty Babylon is unstoppable. Y otra vez, la poderosa Babilonia es imparable. I don't know, do you have the commercials here that say, but wait, there's more? No sé si ustedes tienen los anuncios de televisión aquí que dicen, pero espera, hay más. Because there's more. Bueno, esperen, hay más. Look at verse 2. It says, this is what they would have been talking about in the churches, in the synagogue. Vamos a ver el versículo 2 porque esto sería lo que la gente estaría hablando en las iglesias. It says, the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand. El verso 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. So did Nebuchadnezzar beat Jehoiakim, or did the Lord give Jehoiakim into Nebuchadnezzar's hand? Entonces, ¿fue que Nabucodonosor derrotó a Joacim o fue que el Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor? Verse 2 says that God was completely in control of what happened. El versículo 2 nos dice que Dios estuvo en control en todo momento. Are you like me and you forget that sometimes? ¿Son ustedes como yo que se me olvida esta realidad a veces? Sometimes, even as a pastor, I forget that God is in control. Algunas veces, aún como pastor, se me olvida que Dios está en control. Either I eventually remember, or sometimes I have to have a friend come remind me that God is in control and that God is good. Aunque a veces me acuerdo por mí mismo, o en ocasiones es un amigo que me acuerda que Dios está en control y que Él es bueno. Amen. So I have some friends, his wife was dying, and they had called in all of the family to say goodbye. Así que tengo este amigo, su esposa estaba en su lecho de muerte y reunieron a toda la familia para despedirse. They said she was going to die that night. Ellos decían que ella iba a morir esa misma noche. Well, she lived through the night. Bueno, ella pasó la noche entera. And the next day, and the next night, and then she got better. Y al próximo día, I was talking to the husband, and I said, oh, God is so good. y yo estaba hablando con el esposo y le estaba diciendo, wow, Dios es tan bueno. He looked at me straight in my eyes, and he said, Patrick, even if she had died, it doesn't change the fact that God is good. Él me miró a los ojos y me dijo, Patrick, aun si ella sí hubiese muerto esa noche, nunca podemos dejar de decir que la realidad es que Dios es bueno. Amen. Sometimes we have to be reminded, King David
had to remind himself of some things. Y a veces nosotros tenemos que acordarnos, igual como el rey David se tuvo que acordar de algunas realidades. He said, "Why are you downcast, O my soul?" Él decía, ¿por qué te abates, alma mía? Now, we need to tell ourselves, but if you tell yourself out loud, people might stare at you. Así que tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Ahora That's- recuerda que si lo haces frente a más personas, la gente se va a quedar mirándote. But we need to tell ourselves truth sometimes. Amen? Pero a veces tenemos que decirnos verdades a nosotros mismos. Amén. So, my question for you, how do you look at the things that are happening in your life, especially the yuck things? Así que mi pregunta para ti es, ¿cómo tú miras las cosas que pasan en tu vida, especialmente las cosas difíciles? Our children's workers are out of the room, but yesterday I told them about a man named Bucket Bob. Ayer estuve compartiendo con los maestros y las personas que estuvieron aquí una historia de Bucket Bob. They're all out of the room, so you will have to ask them. It is a little bit longer story, but you need to ask them, what is this story about Bucket Bob? Así que ustedes tienen que preguntarle sobre esta historia de Bucket Bob. Vale la pena. I will tell you, Bucket Bob seemed to have peace even when things were chaotic. Así que este hombre, Bucket Bob, solía tener una paz increíble aún en los momentos más caóticos. He continually reminded himself that God is in control, God is good, and God loves him. Él continuamente se recordaba a sí mismo, Dios es bueno, Dios está en control y Dios tiene todo planificado. By the way, if you have children, raise your hand. Alguien, los que tengan niños, levante sus manos. All right, there's a bunch. Our children are watching how we respond to the yuck things that happen in our life. Nuestros hijos están mirando cómo nosotros reaccionamos a las cosas difíciles que pasan en nuestra vida. We set the example for how our children will respond to the yuck things that happen to them. Nosotros establecemos el ejemplo para que ellos lo sigan de cómo vamos o debemos reaccionar ante las cosas difíciles. Así que ahora vamos a leer Daniel capítulo 1, versículos ahora 3 y 4. Dice así: Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. King Nebuchadnezzar he's taking people from Israel to serve him in Babylon. Así que el rey Nabucodonosor está tomando gente de los judíos para que sirvan en Babilonia. Verse 4 does say, young men who are healthy and handsome and intelligent. El versículo 4 dice, hombres jóvenes que fueran ricos, que fueran inteligentes y que fueran de buen parecer. I like to think I would have been taken. A mí me gusta pensar que yo iba a ser uno de los candidatos. He wanted young people who were well educated and could work in his government. Así que quería personas que estuvieran bien educadas, que pudieran trabajar en su gobierno. And then he could indoctrinate them into the Babylonian language and understanding of fortune telling and magic. Entonces él los iba a educar de forma que pudieran aprender todo lo concerniente a la magia y a la adivinanza. It's a great idea. His goal was to brainwash them, to get them to eat, breathe, think, and act like Babylonians. Es una gran idea porque él les iba a lavar el cerebro para que pudieran respirar, comer, actuar en todo momento como si fueran babilónicos. If you didn't know, Babylon was an extremely sinful place full of temptations. Y nosotros sabemos que Babilonia era un lugar extremadamente difícil por la gran cantidad de tentaciones que se daban allí. He wanted to change their thinking Él quería cambiar la forma de pensar de ellos
And if he can change their thinking, he could change their actions. Porque si cambiaba la manera de ellos pensar, podía cambiar la manera de ellos actuar. Is that not what Satan does with us? ¿No es eso lo que Satanás hace con nosotros? Sure. Claro que sí. Go to church, but during the week, live like Babylon or when no one is watching. Satanás diría, ve a la iglesia, de seguro, pero durante la semana, entonces compórtate como si estuvieras en Babilonia o cuando nadie te esté mirando. So, Daniel and his three friends, they had been swept up and taken to Babylon. Entonces Daniel y sus tres amigos habían sido arrastrados hacia Babilonia. And it was time for them to learn how to live sinfully like the Babylonians, is what they wanted. Y lo que ellos querían era enseñarlos a vivir de una manera pecaminosa, como los de Babilonia. Now, this is a crucial part. Catch this. Daniel and his friends were young teenagers. Ahora, fíjense en este aspecto tan importante que es crucial. Daniel y sus amigos eran adolescentes. Question. If the children and the teenagers were taken from Iglesia IBO today, are we teaching them in such a way that they would be able to stand in Babylon today? Entonces la pregunta sería si los niños y los adolescentes de la iglesia Igo fueran arrastrados o llevados hoy de la misma manera como jóvenes, ¿qué les estamos enseñando para que puedan estar firmes frente a la persecución o a las tentaciones de Babilonia? So would they be able to stand in the face of persecution and temptation? ¿Estarían ellos firmes para soportar la persecución o para soportar la tentación? And I'm sad to report that in the USA, there are many parents who do not take the spiritual health of their children seriously. Lamentablemente, en los Estados Unidos, muchos padres no se toman muy en serio ni tienen altas expectativas sobre los temas de la salud espiritual de sus hijos. Imagine, what if Daniel's parents had done that? Ahora imagínense ustedes, ¿y si los padres de Daniel hubieran sido así? Instead, Daniel's parents, I am sure, were pouring the word of God into him as a young child. De la manera contraria, los padres de Daniel sí le estaban inculcando y derramando todo lo que fuera la gracia y la palabra de Dios en sus hijos desde una edad muy temprana. And no doubt they would be taking him to church, and I don't know if they had Sunday school, but they would have been taking him to church. Y ellos los hubiesen llevado a la iglesia si hubiese habido iglesia, y no sé si ahí iba a haber escuela dominical, pero aunque no hubiera, ellos lo iban a llevar a la iglesia y le iban a enseñar la palabra de Dios. Verse 5 says that the king ordered them that they be served the king's food and be trained for 3 years. El versículo 5 dice que le ordenaron que debían servirse de la comida del rey y también debían ser entrenados durante 3 años. We don't know exactly what it was about the food that made it sinful, but we know that they knew God said, do not eat this. No sabemos con exactitud qué era el punto de la comida que era pecaminoso, pero sí sabemos que ellos estaban seguros que Dios le tenía eso prohibido. And the next verse is the one I want you to focus on today. Y en eso es que quiero que nos enfoquemos ahora. Look at verse 8. Miremos el versículo 8. But Daniel, and I will read a few different versions here. It says, but Daniel, yours may say, made up his mind, or resolved, or determined that he would not defile himself by eating the king's food or drinking his wine. Entonces, en algunas versiones, la palabra que se utiliza es, en el versículo 8, sería, pero Daniel se propuso en su corazón, o resolvió en su corazón, o determinó en su vida no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. So Daniel and his friends, they determined that they would not live like the Babylonians. Así que los Daniel y sus amigos habían resuelto, definitivamente decidido que no se iban a contaminar con la comida de los de Babilonia. They resolved to be different from the world around them. Ellos determinaron ser diferentes al mundo que les rodeaba. And remember, they were, I believe it's right, secondary age, high school.
We Y think. recuerden, estos jóvenes que estamos hablando eran de secundaria, lo que en República Dominicana es el bachillerato. I can imagine the other kids saying, "Come on, everybody's doing it, just do it already." Y me imagino a todo el mundo diciéndole, oye, todo el mundo está comiendo de la comida, simplemente coman ustedes también. So, kids and adults, we can all be tempted by friends to do things God says do not do. Así que adultos y los niños también pueden ser dictados por otras personas o amigos que nos induzcan a hacer cosas que no le agradan a Dios. God is calling not only the teenagers and the children, but the moms, the dads, the adults, whoever you are in this room, He is calling us to resolve, to make up our minds to follow Him. Y Dios demanda no solamente de los niños y de los adolescentes, sino también de los adultos, de los padres, de las madres, a que determinemos en nuestro corazón no seguir los patrones pecaminosos del mundo. And when the adults do that, you set the example for the next generation. Y cuando los adultos hacemos eso, entonces establecemos el ejemplo para la próxima generación. How many students are in the room? You're in high school or middle school? ¿Cuántos estudiantes están aquí hoy de la escuela, del colegio? ¿Pueden levantar la mano? ¿Puede ser de básica o de bachillerato? Okay. You are examples for the little children. They think you are amazing. Ustedes son el ejemplo para los niños pequeñitos. Ellos creen que ustedes son geniales. Do you live like the world or do you live like you follow Jesus? ¿Ustedes viven como el mundo o viven como si ustedes siguen a Jesús? I'm not going to read all of the other verses 10 through 20. You can do that later. No voy a leer los versículos del 10 al 20, pero lo pueden leer ustedes más adelante. They say that Daniel and his friends followed God even as kids. Esos versículos dicen que Daniel y sus amigos siguieron a Dios aún como adolescentes, jovencitos. Imagine if Daniel had not had waited to start his spiritual growth until he was a teenager or a young adult. Imagínense que Daniel hubiese decidido esperar para dedicarse a crecer espiritualmente, a que él fuera un joven más adulto. Or if he had waited until he got to Babylon in a terrible situation. O que él hubiese esperado a que fuera arrastrado hacia Babilonia para él poder hacer algo al respecto. Daniel would not have been ready. Daniel no hubiese podido estar listo. My wife teaches swim lessons in our backyard. Mi esposa enseña clases de nado en nuestra casa. She has about 150 children each week in our backyard. Normalmente en nuestro patio hay unos 150 niños cada semana. My neighbors love us. Nuestros vecinos nos aman. For the first 2 or 3 days, those children are shrieking the entire time. Durante esos 2 o 3 días, esos niños están en sus buenas, enérgicos en ese lugar. My neighbors really love us. Y nuestros vecinos enamorados cada vez más de nosotros. Some parents pick up their children because they don't want them to cry or be uncomfortable, so they leave with their children. Algunos padres recogen a sus hijos y se los llevan porque no quieren que ellos estén llorando o que estén tristes. True story, I heard this phone call that was put out on the news. Y les cuento esta historia que vi en las noticias. There was a lady caught in a car as slowly the waters were rising. Hubo una mujer que fue tomada cuando las aguas estaban subiendo. So she was calling, asking for help and saying, I don't know how to swim. Y ella, mientras el agua subía y ella estaba en su carro dentro del agua, ella estaba gritando, no sé nadar, ayuda. The sad news is, as those waters rose, she did not get out and she ended up drowning in that car. La triste historia es que ella siguió hundiéndose cada vez más hasta que finalmente se hundió en ese auto.
because she did not know how to swim. porque ella no sabía nadar. I wonder if her dad had taken her to swim lessons as a child, would he be one of those dads who picked her up and left with her? Yo me pregunto, si sus padres hubiesen sido una de esas personas que llevaron o llevan a sus hijos a las clases de nado, ¿serían uno de esos que se los llevan para que no lloren por las difíciles clases? Because he didn't want her to be uncomfortable. Porque no querían que el niño estuviera incómodo. But imagine if she had gone through that hard time as a child, she would have been able to easily swim in that slow water. Pero la realidad es que si ella hubiese atravesado y completado ese tramo difícil durante esas clases, entonces ahora hubiese tenido un momento fácil para salir nadando de aquel lugar. God knows each of our futures. Dios conoce cada uno de nuestros futuros. What if he is allowing us to go through some yuck stuff now because he is preparing us for something coming later? Dios está dejando y permitiendo que atravesemos a través de cosas bastante difíciles ahora, pero es para prepararnos para lo que viene más adelante. So, what if he is teaching us to trust him in something that seems giant right now, but one day we will look back and we will see how he was preparing us to trust him? ¿Qué tal si Él nos está pidiendo que ahora, en este momento, confiemos en Él, en algo que se ve tan gigante en nuestra vida, una prueba tan grande, pero es para que en el futuro nosotros podamos mirar hacia atrás y decir y confiar aún más en Dios, porque atravesamos esa situación? I was talking to a 14-year-old girl in my office who was struggling. Yo estaba hablando con una adolescente de 14 años en mi oficina que estaba pasando por algunas pruebas. She was struggling things that most of us in this room would kind of chuckle, laugh about. Ella estaba luchando con algunas cosas que muchas personas que están en este salón posiblemente se reirían. But it was very real to her. Pero era muy real para ella. Now, if she doesn't learn how to trust God in these smaller things, how will she ever learn how to trust God in the bigger things? Ahora, si ella no aprende a confiar en Dios en las cosas más pequeñas, ¿cómo podrá entonces confiar en Dios en las pruebas más grandes que vienen más adelante? One day when she faces something that shouldn't be that hard, it will be spiritually crippling to her. Un día que ella entonces enfrente algo que no sea realmente considerado tan difícil, va a ser aún más incómodo para ella y batallante. So remember that swimming process where it's yuck to have to put your head in the water. Así que recuerden ese momento difícil de tener que aprender a nadar y lanzarte al agua para poder aprender. Learning to trust God now will make all the difference in the future. Aprender a confiar en Dios hoy va a hacer toda la diferencia en el futuro. Amen. Amén. Long story short, Daniel ended up standing before King Nebuchadnezzar and other kings on several occasions, telling them good news, bad news, ending up in a lion's den. He stayed there for a long time. Así que haciendo la historia larga, haciéndola corta, Daniel terminó manteniéndose firme frente al rey Nabucodonosor en distintas ocasiones, diciéndole buenas noticias, a veces malas noticias, a veces en la fosa de los leones, en cualquier situación. The thing is, when Daniel was a child, he resolved, he determined, he made up his mind that he would not walk away from God no matter what. El punto es que Daniel, siendo un jovencito, había propuesto en su corazón, había determinado en su mente, se había preparado y programado para no alejarse de Dios en ningún momento, no importa lo que pasara. He decided he would live for God, whether it is for 15 minutes or 85 years.
Él decidió que él iba a vivir para la gloria de Dios, fueran esos 15 minutos en su vida, lo que le restaba, o fueran 85 años más en esta tierra. By the way, whether you are a mom, a dad, a teenager, if you live with someone else and you resolve to follow God, people will notice, and it starts at home. Y de hecho, quiero decirles algo, si tú tomas la decisión y determinas, si te propones en tu corazón seguir a Dios, las personas que te rodean y que están cerca de ti se van a dar cuenta. Daniel chapter 9 verse 21 tells us that almost 70 years later, Daniel was still praying at the time of the evening sacrifice according to Jerusalem time. Así que Daniel capítulo 9, versículo 21 nos dice que casi 70 años después, Daniel aún estaba orando a la hora de la tarde del sacrificio según el calendario de Jerusalén. So the question is, how do we teach the kids of Iglesia IBO to stand in their faith 70 years from today? Así que la idea es, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a estar firmes en su fe 70 años a partir de hoy? Well, it starts with the body of Christ, this body of Christ, getting together on a mission. Y bueno, eso comienza con el cuerpo de Cristo, este cuerpo de Cristo, juntos llevando a cabo esta misión. Because as part of the body, the larger body of Christ, we are excited to partner with you. Porque como parte del cuerpo extendido de Dios, de Jesús, nosotros estamos dispuestos a hacer alianza con ustedes para ayudar. And Iglesia's job is to partner with parents to encourage them in their role. Y la idea, la meta de la iglesia Ivo es ser aliados con los padres para la crianza de sus hijos y su rol en el hogar. They teach parents here at Iglesia, the goal is to teach parents not to see children's ministry, not to see preschool or youth as child care, but rather have an urgency to see kids learn and apply their faith and to trust God as kids. Y les enseñan a los padres, la meta es enseñar a los padres a que no vean el ministerio de cuarto de cuna de niños o de jóvenes como un cuido, sino como con la urgencia de que los niños y los jóvenes aprendan a tener fe y confianza en Dios en la misma etapa en la que ellos se encuentran. And by the way, that takes volunteers in the children's ministry. Y de hecho, eso requiere voluntarios en todos los ministerios. Amen. We teach kids that Jesus is more than Sundays, He is our life. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Jesucristo es mucho más que los domingos. Él es nuestra vida. Moms and dads, your kids should see you reading your Bible throughout the week and see you praying. Papás y mamás que están aquí, los niños deben verte en la semana leyendo tu Biblia y orando, que sea algo más allá del domingo en la iglesia. If you are an older brother or sister, your younger brothers and sisters should see you reading your Bible and praying every day. Y los que son aquí hermanos mayores en sus hogares, la meta es que los más pequeños entonces puedan verte a ti leyendo la palabra y orando en la casa. They should see us run to Jesus in times of trouble and in times of praise. Deberían ver cómo nosotros corremos a Jesús en los momentos donde hay problemas o donde hay pruebas. Are we perfect? No. ¿Somos perfectos? No. Are we consistent? No. ¿Somos Yes. Sí. ¿Somos consistentes? Sí. See, when we blow it, we go back to our spouse or our brother or sister or our children or our friends and ask for forgiveness. Cuando cometemos errores, vamos entonces de vuelta a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos y pedimos su perdón.
Do you remember when King Nebuchadnezzar, he was going to have all of the wise men killed? ¿Recuerdan cuando el rey Nabucodonosor iba a hacer que se asesinaran todos los sabios? He was going to include Daniel in that because they had to tell King Nebuchadnezzar what his dream was. De hecho, Daniel estaba incluido en esa lista porque nadie habían encontrado que pudieran interpretarle su sueño. And God gave Daniel the interpretation of the dream. Pero Dios le dio a Daniel la interpretación del sueño de él. It's what Daniel did next that I have to remind myself of. Y es lo que Daniel hizo poco después, lo que yo tengo que recordarme a mí mismo todo el tiempo. Daniel chapter 2, verse 19. Daniel capítulo 2, versículo 19. If you want to flip over there. Okay. It says, then the mystery was revealed to Daniel in a vision of the night. Then Daniel blessed the God of heaven. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. It wasn't until verse 24 that Daniel goes to King Nebuchadnezzar with the answer. No es hasta el versículo 24 que Daniel va donde Nabucodonosor con la respuesta que él necesitaba. Did you see what Daniel did first in verse 20 through 24? ¿Tú viste lo que Daniel hizo primero antes de eso entre los versos 20 y 24? He gave a big old prayer of thanks to God. Él estaba dándole una gran y larga oración a Dios de alabanza. I gotta tell you, if I was about to be killed and God gave me the answer, I'd probably take that answer and hightail it off to the king. Si fuera mi caso y yo estuviera en la lista de los que van a asesinar y Dios me da la respuesta que se necesita, posiblemente yo voy en ticket expreso a donde el que la necesita para darle la respuesta. And when I was done, I would go, oh, I forgot. God, thank you, thank you, thank you. Pero entonces vemos aquí como Daniel dice, no, Gracias, gracias, gracias. Daniel se detiene y dice, gracias, gracias, gracias. Y yo me olvidaría. Do you ever do that? ¿Alguna vez te ha pasado? The Christian life is a pursuit. It's a journey, not an arrival. La vida cristiana es un proceso, es un camino, no es un lugar. I'm so thankful that God puts up with this mess. En la que nosotros vemos que Dios está lidiando con nosotros que no somos productos terminados. Daniel lived in a world, it was not his own home, but he walked with God daily. Daniel caminó cada día con Dios, aún estando en un lugar que no era su casa. If we were to use the New Testament words, Daniel resolved, he determined to live like an alien in that world. Así que a pesar de que había sido llevado a aquella ciudad pecaminosa, Daniel había determinado, o sea, había decidido concretamente vivir como si él fuera un extraterrestre, un alien en ese mundo. 1 Peter chapter 2 verse 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, Which war against your soul. que batallan contra el alma. Live such good lives among the pagans, people in the world around us. Debemos vivir vidas entre los paganos, gente sin Dios alrededor de nosotros. That even though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God. Para que viendo sus buenas obras glorifiquen a Dios que está en los cielos al considerar la conducta de ustedes. All right. In the Dominican, do we watch Star Wars, Star Trek, Avengers? En la República Dominicana se ve Star Wars, Avengers, Los Vengadores. See? There are aliens in those movies, right? Ellos son aliens en esas películas. Aliens look weird. They act weird. Los aliens, ellos se ven raros y actúan raro. They stand out. They're different. Ellos son diferentes, se destacan. I just had a thought that came to mind. Y me acaba de venir algo a la mente. Do we know why
Han Solo did not like his steak. Han Solo from Star Wars. Han Solo. Ok, ¿saben por qué Han Solo de Star Wars no pudo Did concluir not su... like his steak no le gustó una carne que le sirvieron? because it was chewy. Porque estaba engomada, chiclosa. Chewbacca. Whoop. Stick to the notes. Imagínense, eso puede pasar a cualquiera. But Daniel was an alien in Babylon. Pero Daniel era como un alien también en Babilonia. If you are a Christian, you are an alien in this world. Y si tú eres un cristiano, tú eres un alien, un extranjero peregrino en este mundo. It is not our home. We are only passing through. Este no es nuestra morada final, solamente estamos pasando por aquí. Hey, man. Amen. If you're like me, sometimes you take your eyes off of eternity and you start looking and focusing on what's going on down here. Y si tú eres como yo, a veces quito la mirada de la eternidad y me encuentro observando solamente el plano terrenal de lo que está frente a mí. That can be depressing, sad, Eso puede ser triste when you focus down here. cuando solamente te enfocas en este mundo. If you're already a Christian, you have asked Jesus to forgive you of your sins, but you only dabble in God's word and in prayer, then when the yuck things happen, you won't be ready. Y tú que has creído en Cristo, que le has entregado tu vida a Cristo, ya tú te has arrepentido y tienes vida eterna, pero cuando te pasan las cosas difíciles, tienes que volver a Dios y venir a Dios para que Él sea que te fortalezca. I'd like you to, can you bow your heads and let's pray for a moment together. Quiero que oremos por un momento. I want to challenge you to talk to Jesus right now. Y quiero retarte a que hables con Jesús ahora mismo. I like to think of myself as drawing a circle around my life, blocking out whoever is sitting beside me, all of my worries, everything going on at home, and just me and God talk. Cierren sus ojos y quiero que piensen que ustedes están en un círculo ahora mismo aislado de donde sus preocupaciones están fuera, donde todo lo demás está fuera y estás a solas frente a frente con Dios. Ask Him to create a fire in you that cannot wait to read and understand His word and to pray. Pídele que ponga un fuego dentro de ti, que no puedas parar de ir a buscar su palabra, leerla, orar y meditar en ella. Ask Him to give you a fire that will burn inside you, that desires to live for Him. Pídele que te dé un fuego interior que no pueda apagarse y que haga que tú busques vivir tu vida cada día, cada segundo para Él. A fire that cannot be put out no matter how mean others might be to you. Un fuego que sea inextinguible sin importar cuán malos pueden llegar a ser las personas que te atacan y te rodean. A fire that looks forward to heaven. Un fuego que mira hacia adelante. A fire that wants to say no to sin Un fuego que quiere decirle no al pecado. and to live like an alien in this world. Y que hace que quieras vivir como un extranjero, como un alien en este mundo. I would say, God, I give up my will and my agenda to follow you. Que pueda hacerme decir, yo dejo de lado mi vida, mi agenda para seguirte solo a ti. I ask for your spirit to empower me to do what I cannot do on my own. Te pido que tu espíritu me fortalezca para hacer todo aquello que no puedo hacer. If you're not a Christian and you're here today, Jesus is here for you. Si tú no tienes a Cristo y estás aquí hoy, Jesús es tu camino.
you keep coming here, keep learning how God gave his only son to take the punishment that you and I deserved. Sigue viniendo aquí para que sigas escuchando cómo Dios, el Padre, dio a su propio Hijo y cayó sobre él la pena eterna y la justicia eterna para que no caiga sobre ti y tú puedas tener salvación. He took the punishment so that you and I could be forgiven of our sins. Él tomó el castigo sobre sí para que tú y yo podamos tener perdón de nuestros pecados. And he rose from the dead so that one day we can live with him in heaven. Y Él resucitó de entre los muertos para que un día nosotros podamos unirnos a Él en el cielo. And I pray that one day soon you will call out to him and choose to follow him. Y mi oración es que un día tú puedas entender esto también, que tú le entregues tu vida a Él y lo sigas para siempre. Father, take these words and remind us of them not only today but throughout this week. Padre, te pedimos que tomes estas palabras y que nos las recuerdes, no solamente en el día de hoy, sino durante toda la semana. May we resolve, determine, make up our mind to live for you. Que nos propongamos, que determinemos, que decidamos que nuestra mente esté puesta solamente para ti. May it start in our homes and with our families. Y que esto comience por nuestras casas, con nuestras familias. And Lord, I pray that you would bless this church with many children and teenagers and adults who love you and follow you. Y mi oración es pedirte, Señor, que tú bendigas esta iglesia con niños, jóvenes, adultos y familias que te pongan a ti primero y que busquen glorificarte. Hallelujah and amen. Amén.